Buenos días, vamos a continuar. Este es el segundo vídeo. En el primer vídeo hablamos de zona económica exclusiva y en este vídeo vamos a hablar de alta mar. Ambos son espacios marítimos, o en uno todavía hay soberanía, en el otro ya no la hay, en alta mar ya no. Pero bueno, para recordar un poco lo que vimos en el vídeo anterior, en la última zona donde los estados ribereños, en el caso de nuestro país, es el último espacio donde México tiene soberanía, sobre todo para la explotación de recursos vivos en esa zona. ¿Sí? Es simplemente para recordarla y bueno, si acaso agregar algo que no mencioné en el vídeo anterior, sí que hablando de la zona económica exclusiva, que ya vimos que el estado ribereño, en el caso de nuestro país, en México, tiene derechos de explotación y conservación, preservación de los recursos vivos, su administración también. Hay que agregar, ¿verdad?, que los estados sin litoral también tienen derechos sobre estas zonas, ¿sí? Y tendrán derecho a participar sobre una base equitativa de la explotación de una parte apropiada del excedente de los recursos vivos de las zonas económicas exclusivas de los estados ribereños de la misma región o subregión, teniendo en cuenta las condiciones económicas y geográficas de los estados interesados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los estados que no tienen espacios marítimos, es el caso de todos los países que están dentro de un continente y quedan en el centro, ¿verdad? Todo rodeado de espacios terrestres. Sí, es el caso de Bolivia, en el caso de América, es el caso de Suiza, por ejemplo, en el caso de Europa, estados sin litoral, países sin litoral, a diferencia de los estados ribereños, que son los estados o los países que tienen costas, playas, espacios marítimos. Cuando un país no tiene esta zona económica exclusiva, los países que la tienen una obligación, ¿verdad?, de sobre su excedente compartirla con aquellos países sin litoral. El derecho puede inclinarse, ¿verdad?, hacia estos países que no tienen espacios marítimos, que no tienen zona económica exclusiva. Mencionamos el caso de Bolivia. En el caso de nuestro país, no hay esta obligación, ¿verdad?, de compartir nuestros excedentes, puesto que la mayor parte de nuestros vecinos, pues, tienen su zona económica exclusiva, ¿sí? Y de tal manera que México no presenta esta situación. Pero, por ejemplo, Bolivia, con respecto a Perú, Chile, que sí tienen litoral, sí, tienen en cuanto a su excedente, eso sí hay que aclarar, el excedente es el que en un momento dado hay que, de manera equitativa, sí, compartirlo con aquel estado sin litoral. Bueno, este es lo último que quedaba de agregar, ¿verdad? Cuanto a la zona económica exclusiva, pasamos a estudiar lo que es alta mar. Ya sobre esta zona no hay soberanía, ¿sí? Sobre esta zona hay ciertas libertades, ¿sí? Libertad de la alta mar. La alta mar está abierta a todos los estados, sean ribereños o sin litoral. La libertad del alta mar se ejercerá en las condiciones fijadas por la Convención del Mar y por las otras normas de derecho internacional. Hablar de las otras normas de derecho internacional, naturalmente hay que recordar de la costumbre, ¿verdad? Los principios generales de derecho internacional, la doctrina, especialmente los tratados internacionales, que en el caso de alta mar, pues tenemos un tratado especial, específico, ¿sí? Como lo es la Convención del Mar. Comprende, entre otras, para los estados ribereños y para los estados sin litoral, comprende libertades como la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, la libertad de tender cables y tuberías submarinas con sujeción a las disposiciones de la parte sexta
de la Convención del Mar, libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho internacional, también con sujeción a las disposiciones de la parte sexta. Hay libertad de pesca con sujeción a las condiciones establecidas en la sección número 2. Hay libertad de investigación científica con sujeción a las disposiciones de la parte 6 y 13 de la Convención del Mar. Bueno, todas estas libertades son las que se encuentran en alta mar. ¿Sí? Recuerden que es una zona, un espacio marítimo donde los estados no tienen soberanía. Estas libertades son ejercidas por todos los estados, teniendo en cuenta los intereses de otros estados en el ejercicio de su libertad en alta mar. Así como los derechos previstos en la Convención del Mar con respecto a las actividades en la zona. Recordad que la zona es el fondo marino, ¿sí? Donde también hay recursos, donde también hay se puede en un momento dado realizar investigación científica, ya mencionamos las libertades. También incluye lo que es la zona, aunque bueno, tiene sus especificaciones también que hablaremos más tarde, o en otra clase hablaremos de lo que es la zona. Recuerden que en este momento estamos únicamente hablando de alta mar. Ya mencionamos las libertades, vamos a mencionar otra cuestión que se da en alta mar. Sí, recuerden que no hay soberanía ya, hay libertad de navegación, no solo para el Estado mexicano, sino para todos los estados, principalmente para aquellos que forman parte de la CONVEMAR. Dentro de la CONVEMAR hay un artículo 95 que habla y se titula Inmunidad, y se refiere a la inmunidad de los buques de guerra en alta mar. Sí, los buques de guerra en alta mar gozan de completa inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier estado que no sea el de su pabellón. Hay que resaltar que estamos hablando únicamente de buques de guerra. Hay que considerar también que hay diferentes tipos de buques. Buques oficiales, buques comerciales, buques pesqueros, buques deportivos, embarcaciones deportivas. En alta mar hay libertad de navegación, podemos encontrar cualquiera de estas embarcaciones, ¿sí? De guerra, oficiales, comerciales, de pesca, deportivos, ¿sí? De transporte de personas, los cruceros, ¿sí? Pueden navegar libremente por alta mar. Pero hablando de buques de guerra, ya sabemos que se trata de una embarcación especial con signos, ¿verdad? La propia CONVEMAR define lo que es buque de guerra. Ya hemos visto la definición en clase, no voy a repetirla, ¿sí? Pero siempre hay que considerar y hay que recordar que contienen o tienen características visibles como el color, como los signos, las letras, el pabellón, que están al mando de un oficial designado por el Estado, del cual es el pabellón, ¿sí? Designado oficialmente, reconocido como tal, los capitanes, ¿sí? Entonces, bueno, estos buques de guerra, no cualquier buque o cualquier embarcación es un buque de guerra, ¿sí? Son buques de las Fuerzas Armadas, en el caso de nuestro país, de la Armada de México, y gozan de total inmunidad. Significa que no pueden ser revisados, no pueden ser visitados, no pueden ser objeto de inspección, ¿sí? Su navegación debe estar libre de todas estas visitas o inspecciones. Recuerden, esta inmunidad es únicamente para buques de guerra. El artículo 96 habla también de inmunidad, pero ya aquí es para buques que realizan un servicio oficial no comercial. Los buques pertenecientes a un estado o explotados por él y utilizados únicamente para un servicio oficial no comercial tendrán, cuando estén en alta mar, completa inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier estado que no sea el de su pabellón. Bien, podemos entonces hablar de que hay dos tipos de buques, que son los que tienen inmunidad, recuerden, en alta mar, ¿sí? La inmunidad no alcanza, ¿verdad?
la jurisdicción del estado de su pabellón. Esto quiere decir que si la embarcación es mexicana, el buque de guerra o buque oficial no comercial van a gozar de inmunidad en alta mar, excepto, salvo, ¿verdad?, de las leyes que corresponden a la jurisdicción de su propio pabellón, ¿sí? Esto es, no se pueden escapar de sus propias leyes. La inmunidad es para leyes de otras naciones, de otros países, ¿sí? Y recuerden, solo en alta mar. Buques oficiales no comerciales. Vamos a pensar, ¿sí? Por ejemplo, que una secretaría tuviera su embarcación, sería una embarcación oficial y naturalmente siempre y cuando no la destine a actividades comerciales, que regularmente en el caso de nuestro país no son destinadas a cuestiones comerciales. Pudiera ser Semarnat, por ejemplo, ¿sí? Que tuviera una embarcación, un buque, sería oficial, ¿verdad? Y bueno, podríamos pensar, oye, ¿qué está haciendo en alta mar? Pudiera estar realizando investigación científica, ¿sí? Gozaría de total inmunidad. Hablando de alta mar, también podemos, ya que hemos visto y hablado de la inmunidad, seguimos hablando de otros artículos que naturalmente podemos decir son artículos que regulan la conducta, ¿verdad?, de las embarcaciones en alta mar. Sí, ya vimos que estas dos embarcaciones son las que gozan de inmunidad, pero vamos a hablar ahora de un artículo 98 de la Convención del Mar, que también nos menciona eh, conductas de las embarcaciones que deben tener, ¿sí? Y bueno, este artículo es titulado como deber de prestar auxilio. Y bueno, este artículo se refiere a una obligación que tienen todos los estados, ¿sí? Primero, ¿sí? Todo estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón. Esta es una obligación que especialmente, ¿verdad? Bueno, este video va dirigido a elementos de la Secretaría de Marina, ¿sí? Por ello, deben recordar que el capitán, ¿sí? Debe siempre recordar enarbolar su pabellón, ¿sí? ¿Qué pasa si un país no enarbola su pabellón? Los países que no cumplen con esta obligación son considerados embarcaciones piratas. Si vamos navegando por alta mar, recuerden que lo hacemos en libertad, pero si vemos una embarcación que no tiene pabellón, pues podemos pensar que es una embarcación pirata y naturalmente que si estamos, ustedes como personal de las Fuerzas Armadas, si ustedes ven esto, pues naturalmente se encenderá, ¿verdad?, una luz amarilla de prevención, de alerta, ¿sí? Porque estarían frente a una embarcación pirata. Eh, Así que bueno, es la primera obligación que nos marca el artículo 98 de la CONVEMAR, ¿sí? Siempre, naturalmente esa obligación siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o para sus pasajeros. Dentro de este artículo 98 de la Convención del Mar, nos menciona que hay que prestar auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar, una embarcación que se encuentre en peligro de naufragio, ¿verdad?, de hundimiento, ¿sí? Hay que prestar auxilio, ¿sí? Este artículo 98 también nos menciona que se debe uno dirigir a toda velocidad posible a prestar ese auxilio con la prontitud, ¿verdad? Con la rapidez que amerita la situación. Y en cuanto se sepa, ¿verdad? Claro, cuando se sepa que necesitan socorro y siempre que tengan una posibilidad razonable de hacerlo. Esta última cuestión que he mencionado, sí, siempre que sea posible hacerlo, significa que si las embarcaciones no pueden, bueno, hay que justificarlo, ¿verdad? Tendrían que justificarlo. El no haber acudido, sí, en cuanto se tuvo noticia de la necesidad de auxiliar a otra embarcación o a otras personas, sí, por alguna situación de peligro.
En caso de abordaje es una tercera situación que podemos contemplar en el artículo 98 de la Convención del Mar. En caso de abordaje, prestar auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus pasajeros cuando sea posible y comunicar al otro buque el nombre del suyo, su puerto de registro y el puerto más próximo en que se hará escala. Bien, el artículo 98 continúa, sí, con un apartado 2. Todo estado ribereño fomentará la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima y aérea, y cuando las circunstancias lo exijan, cooperará para ello con los estados vecinos mediante acuerdos mutuos regionales. Estamos en alta mar, hay libertad de navegación, no hay soberanía, ¿sí? Así que bueno, hay un deber de prestar auxilio, ¿sí? Hay un deber de fomentar eh, actividades de salvamento, ¿sí? En el caso de nuestras Fuerzas Armadas, de la Armada de México, cumple con esta obligación, tienen su propio cuerpo, ¿sí? De salvamento, que naturalmente incluiría sus actividades en alta mar. Muy bien, pues con esto no terminamos de hablar de alta mar, pero todavía nos faltan algunas cuestiones, pero lo dejamos para la próxima clase. Que tengan un buen día.